Vamos a empezar con el algoritmo. Inicializamos al azar. Ya a esta altura este tipo de inicializaciones no les puede extrañar en lo más mínimo. Fíjense que lo que inicializamos son las posiciones de los pájaros. Esto lo distribuimos uniformemente en un rango máximo-mínimo para cada una de las variables que tienen los vectores de posiciones. Fíjense que este mínimo, este máximo es por cada dimensión, porque podría ser que yo tenga en una dimensión la temperatura, en otra dimensión puede que tenga la velocidad del viento, en otra dimensión la cantidad de hojas que tenía un libro, en otra dimensión. Cada dimensión puede tener cosas completamente diferentes, por lo tanto ese máximo y ese mínimo para cada una de las dimensiones en las cuales vamos a tirar un número al azar para inicializar, tiene que estar de acuerdo a la realidad práctica de cómo funcione y de qué problema queremos resolver. Entonces vamos a repetir, van a ver que este algoritmo es muy sencillo, y lo primero que vamos a hacer es fijarnos si la posición actual que tiene el individuo es mejor que la mejor posición que él obtuvo alguna vez. Como esto está recién inicializado, al principio esto directamente va a ser la posición que tiene actualmente y vamos a hacer esta asignación, o sea, le vamos a llamar y de k, o sea, la mejor posición del individuo, personal, cognitiva, la vamos a asignar directamente al valor que se le eligió recién. Por otro lado, vamos a considerar si ese individuo es mejor que la mejor posición global obtenida en toda la historia por la bandada. En caso de que sea mejor, vamos a actualizar la mejor posición global con la posición que acabamos de obtener, que es la de ese individuo. Voy a insistir en que con esta función f estamos midiendo qué tan bien resuelve el problema práctico que queremos resolver ese individuo k. Esa es la función que queremos optimizar. Podría ser una función de error. Fíjense que acá, por cómo está puesto el signo menor, estamos pensando no en una función de aptitud, como era el caso de los algoritmos evolutivos, sino en una función de error. Pues si el error es menor que el que cualquier otra partícula había obtenido en toda la historia, entonces reasignamos y redefinimos cuál es esa mejor posición global. Y ahora sí, vamos a entrar en la actualización. O sea, vamos a ver cómo mover a cada uno de los individuos. Así que nuevamente hacemos un ciclo para cada uno de los individuos K. Fíjense que acá ya no está puesto en términos vectoriales. Acá tenemos la velocidad del individuo K en la dimensión iésima. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los individuos estaban en R a la n? Y en el instante t más 1 vamos a hacer que sea igual a la velocidad que tiene actualmente más alguna pequeña corrección. ¿Y de qué depende esa corrección? Va a depender de los dos términos que estuvimos hablando desde el principio. Por un lado, de la experiencia personal, de la información cognitiva, de lo que el mismo individuo sabe que logró como mejor, o sea que va a tratar de irse un poco hacia ese lugar en donde mejor resultado obtuvo. Fíjense que acá lo que estamos midiendo es la distancia que hay entre, para cada dimensión, la posición mejor que haya obtenido el individuo y la posición actual. Fíjense que este es un y sub k, o sea que es la posición mejor del individuo en esa dimensión. Además, hay dos constantes adelante. Una es la constante de aceleración, qué tan rápido se va a mover ese individuo, y la otra es una constante aleatoria que incorpora una pequeña variación a la posición a la que hubiera ido realmente y que ahora vamos a analizar un poco más en detalle cómo funciona. Por otro lado, tenemos
la influencia de la mejor posición global, o sea, del conocimiento social de toda la bandada. Y en ese caso también, fíjense que acá la Y ya no tiene la K, o sea que es la Y global, la que teníamos acá. Sí tiene la I porque estamos trabajando dimensión a dimensión, no en formato vectorial. Y nuevamente hacemos la resta con la posición del individuo. Acá tenemos otra constante de aceleración, constante C, y otra componente, otro factor aleatorio, también multiplicando a esa diferencia o distancia. Ese valor aleatorio va a tomar valores justamente a partir de una distribución uniforme entre 0 y 1. Y fíjense que lo que va a hacer es modificar. Si es cercano a 1, va a dejar tal cual el movimiento que el individuo haría, pero si es cercano a 0, va a reducir mucho esa componente. O sea que, dependiendo de lo que valgan en cada iteración esas dos componentes aleatorias, se va a modificar en mayor o en menor medida la velocidad que tomaría el individuo en caso de seguir estrictamente su conocimiento personal o el conocimiento social. Lo otro que nos queda por hacer es simplemente sumar ese cambio de velocidad a la posición actual. Me voy a detener un poco más en analizar el impacto de esta constante que se genera de forma aleatoria en cada iteración. Fíjense que la C, la C1 y la C2, son dos aceleraciones que se mantienen fijas, pero en cambio las R van generándose aleatoriamente. Y esto de que haya componentes aleatorios que sacan al individuo o sacan a la partícula o sacan, antes hablábamos de cromosomas, de una posición a la cual se llegó por un método totalmente determinístico, no es para nada novedoso, ¿no? Fíjense que siempre tuvimos estas componentes que permiten que no se haga uniforme y que toda la población no converja a un mismo mínimo, porque podría ser un mínimo local en el cual terminan todos encerrándose ahí. Si la mejor posición de cada individuo es orientada siempre hacia la mejor posición de la bandada y resulta que la bandada se cayó toda en un mínimo local, evidentemente se van a encerrar ahí y nunca van a poder salir. O sea que esta componente aleatoria tiene un rol muy importante en la exploración del espacio. Permite que los individuos no solamente sigan la orientación, en definitiva, de acuerdo a su experiencia personal y a la experiencia social, sino que además también en algunas situaciones exploren regiones del espacio totalmente inesperadas de acuerdo a la trayectoria general de la bandada, y eso podría hacer que algunos individuos encuentren regiones mucho más interesantes. Entonces, finalmente, el algoritmo termina con alguna condición de finalización. En este caso no tenemos algo tan estricto como decíamos con las hormigas, de que todas las hormigas se alineen por un mismo camino, sino que acá lo que podemos poner alguna cota de error, de acuerdo a la aplicación práctica que tengamos. Podemos decir, bueno, quiero un error menor a tanto, entonces bueno, cuando f, el mejor f que tengamos esté por debajo de ese error, podemos salir del algoritmo, o podríamos tener algunas otras condiciones de finalización por no convergencia. Podría ser que a lo largo de una cantidad de iteraciones no haya ninguna mejora, el algoritmo se estancó, no encuentra nada mejor que lo que ya encontró y decidimos cortar ahí, a pesar de que quizás no encontramos la mejor solución posible. Bueno, finalmente, cuando decidimos cortar el algoritmo, cortar el bucle principal, devolvemos la mejor partícula encontrada, que en este caso, el vector S de la mejor tendrá el conjunto de variables óptimas para la solución de nuestro problema. Esto es muy similar a lo que teníamos en el caso de un cromosoma que codificaba el mejor conjunto de variables para resolver nuestro problema.